¿Por qué pensar al videojuego como un dispositivo? El término dispositivo es definido como una pieza o conjunto de sistemas que dispone o facilita una acción determinada. Por ejemplo, un dispositivo de seguridad para abrir la puerta. No obstante, nombrar dispositivo a todo cuanto conlleva tecnología es una sinécdoque que empobrece la noción de tecnología y nuestra relación con ella. Hablamos de un disponere, es decir, separar o poner en orden. Por ejemplo, tener hambre pone en marcha un sistema operatorio para alimentarnos, como tomar una manzana, activar una estructura para cocinar los alimentos o comprar en un restaurante. Alimentarse es una necesidad que debe ser satisfecha para la supervivencia. No obstante, como plantea Nestor Brownstein, el capitalismo ha tomado ventaja de la construcción de servomecanismos. Estos servos son un conjunto de acciones determinadas en un sistema cerrado que excluyen la potencia de invención. Es decir, si bien pueden generarse sistemas operatorios para satisfacer una necesidad, no necesariamente deben ser siervos de una estructura económica determinada. En este sentido, Brownstein habla del dominio de los dispositivos, cuya finalidad es comercializar las necesidades. El control de la acción técnica de esta materia racionalizada se integra en un dispositivo, o Gestell, una compleja amazón de recursos, Bestellen, discursos, técnicas, instalaciones, personal capacitado, materias primas, inversiones de capital, etc., que tiene funciones estratégicas relacionadas con el conjunto de la cultura y de la actividad mundial en todos los planos. La dominación del dispositivo tecnocientífico, vale decir, del conjunto de los aparatos, teorías y personajes que cumplen funciones técnicas, es la primera palanca que permite la dominación de los cuerpos y de las conciencias de todos los seres vivientes, y no solo de los humanos, así como el conjunto de recursos planetarios. Con base en lo anterior, proponemos pensar al videojuego como un dispositivo, un sistema operatorio con una serie de pasos no necesariamente consecutivos y con una potencia de invención colectiva, cuyos efectos pueden materializarse en la cultura a partir de la experiencia lúdica. ¿Qué implica pensar al videojuego como dispositivo? ¿Cómo trascender el dominio de los dispositivos que plantea Brownstein? ¿El videojuego es parte de este dominio de los dispositivos? ¿Qué efectos tiene? Bajo este planteamiento, podemos preguntarnos si el videojuego reivindica las actuales relaciones de dominio entre los cuerpos como un servomecanismo cerrado, o en cambio es un dispositivo abierto que permite la invención de nuevas formas de estar juntos. ¿La función del videojuego es entretener? ¿El ocio y el entretenimiento son iguales? ¿Cómo lo concebimos? ¿A qué servomecanismos apela la industria de los videojuegos? ¿Qué buscan los videojuegos como industria? La necesidad de adquirir y jugar un videojuego, ¿a qué finalidades responde? ¿Qué espectro de interacción e invención alcanza la jugabilidad y cómo la conciben los desarrolladores? ¿Podemos pensar al videojuego como una obra artística? Lo que pensamos como interacción implica poder intervenir la obra o solo se replican lugares o inputs preestablecidos. Algunos autores, entre ellos Johan Huizinga, consideran que el juego es el fundamento de la cultura. Para Huizinga, la cultura no comienza como juego ni se origina del juego, sino que es más bien juego. El superhombre nietzscheano crea jugando. Según Johan Huizinga, jugar es actuar en un como si. Por ejemplo, un niño hace como si una caja fuese una nave espacial. El juego pone a nuestra disposición un espacio donde podemos inventar reglas, lógicas, órdenes y maneras de hacer.
En palabras de Huizinga, el juego adorna la vida, la completa, y es en este sentido imprescindible para la persona como función biológica y para la comunidad por el sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por las conexiones espirituales y sociales que crea, en una palabra, como función cultural. Da satisfacción a ideales de expresión y de convivencia. Formar parte de un juego implica encontrarnos inmersos en una realidad lúdica con la que concretamos expresiones culturales desde la jugabilidad. ¿Es posible la invención de formas de pensar la vida mediante el juego? El juego no es una actividad reservada a la infancia. Huizinga ve al juego como el fundamento de la cultura mediante los roles, reglas y espacios que nos permite. Dicho lo anterior, los videojuegos conservan la naturaleza lúdica dentro de un espacio de invención o el desarrollo industrializado de los mismos los subsume a funcionar como un servomecanismo de propaganda política, tecnócrata y modos occidentalizados del sostenimiento de la vida. ¿De qué y cómo disponemos como videojugadores y desarrolladores? La gamificación nos puede llevar a pensar en servomecanismos que dirigen la interacción hacia lugares específicos, o bien pensar al juego como un dispositivo abierto a la contingencia y por lo tanto a la invención. ¿Cómo creamos videojuegos que funjan como espacios de realidad lúdica para incidir en la reinvención crítica de la cultura? Esto implicaría regresar incisivamente sobre la noción de interactividad, toda vez que ésta no necesariamente implique determinar con antelación todas las posibles rutas del jugador, sino que el espacio de juego propicie y posibilite trazar senderos e intersecciones entre los distintos jugadores. Las herramientas actuales de desarrollo de videojuegos pueden permitirse la creación de espacios de invención-juego de estas características. Gobierno de México.